En 1964, dos ingenieros en Nueva Jersey estaban tan frustrados con un ruido molesto en su antena de radio que llegaron a una conclusión que hoy suena casi ridícula. Pensaron que el problema eran las palomas. Específicamente, creían que el excremento acumulado de un par de palomas que vivían dentro de la antena estaba generando interferencia. Subieron, limpiaron cuidadosamente cada rincón, incluso atraparon y reubicaron a las palomas. El ruido seguía exactamente igual. Lo que estos dos científicos no sabían en ese momento es que estaban a punto de descubrir completamente por accidente una de las pruebas más importantes en la historia de la cosmología, el eco persistente del momento exacto en que nació el universo. Hoy te contamos cómo un problema técnico tan mundano que involucraba excremento de aves terminó ganando un premio Nobel, y por qué telescopios ubicados hoy mismo en México y Chile siguen estudiando exactamente esa misma señal. Para entender por qué este descubrimiento accidental fue tan importante, necesitas conocer qué estaban buscando originalmente estos dos científicos, que no tenía absolutamente nada que ver con el origen del universo. Arno Penzias y Robert Wilson trabajaban en los laboratorios Bell en Nueva Jersey, Estados Unidos, usando una antena de cuerno extremadamente sensible que originalmente había sido diseñada para comunicaciones satelitales y radioastronomía convencional. Su objetivo era simple: calibrar la antena con la máxima precisión posible para detectar señales de radio débiles provenientes del espacio, eliminando cualquier interferencia o ruido de fondo que pudiera contaminar sus mediciones. El problema fue que, sin importar hacia qué dirección del cielo apuntara la antena, ni en qué momento del día o de la noche realizaran la observación, siempre detectaban un mismo nivel constante de ruido de fondo que no podían eliminar ni explicar. 1. El problema de las palomas y el callejón sin salida. Penzias y Wilson hicieron exactamente lo que cualquier ingeniero meticuloso haría. Comenzaron a descartar sistemáticamente cada posible fuente de interferencia. Revisaron los componentes electrónicos de la antena. Revisaron las conexiones. Apuntaron la antena hacia la ciudad de Nueva York, pensando que quizás se trataba de interferencia de radio urbana. El ruido seguía exactamente igual. Entonces notaron algo. Un par de palomas habían anidado dentro de la estructura de la antena, y había una acumulación visible de excremento en su interior. Razonaron que ese material, al que llamaron coloquialmente material dieléctrico blanco, podría estar causando algún tipo de interferencia eléctrica. Subieron a la antena, retiraron cuidadosamente todo el material, atraparon a las palomas y las reubicaron lejos de la instalación. Limpiaron cada superficie interna meticulosamente. El ruido continuó exactamente igual, sin ninguna reducción medible. En ese punto, según relatos históricos del propio Penzias, los científicos se sintieron genuinamente desconcertados y frustrados, sin ninguna explicación técnica convencional que justificara la persistencia de esa señal constante. La llamada telefónica que cambió la cosmología para siempre. Lo que Penzias y Wilson no sabían es que a pocos kilómetros de distancia, en la Universidad de Princeton, otro equipo de físicos liderado por Robert Dicke estaba trabajando en algo completamente relacionado, aunque desde una dirección teórica opuesta. El equipo de Princeton estaba construyendo activamente un instrumento específicamente diseñado para buscar una señal de radio muy particular. El remanente de radiación, que según la entonces controvertida teoría del Big Bang, debería haber quedado distribuido uniformemente por todo el universo desde el momento de su origen. Un colega en común conectó a ambos equipos. Cuando Penzias telefonó a Dicke para describir el persistente ruido inexplicable que habían detectado, hay una anécdota célebre en la historia de la física. Dick, después de colgar el teléfono, se giró hacia su equipo de investigación y dijo una frase que se ha repetido durante décadas en círculos científicos: «Muchachos, nos han ganado». El ruido que Penzias y Wilson habían intentado desesperadamente eliminar durante meses
atribuyéndolo erróneamente a excremento de palomas, era exactamente la señal teórica que el equipo de Princeton llevaba años intentando detectar con un instrumento construido específicamente para ese propósito. Habían descubierto, completamente por accidente, lo que hoy se conoce como la radiación cósmica de fondo en microondas, el eco térmico residual del Big Bang, presente uniformemente en todas direcciones del universo observable. 3. ¿Qué es exactamente esta señal y por qué es tan importante? Para entender la magnitud real de este descubrimiento, necesitas entender qué representa exactamente esta radiación. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones y protones se combinaran formando átomos estables. Esto permitió que la luz, por primera vez en la historia del cosmos, pudiera viajar libremente sin ser constantemente absorbida y reemitida por un plasma denso y opaco. Esa luz primigenia, liberada en ese momento exacto, ha estado viajando ininterrumpidamente por el universo durante los últimos 13.800 millones de años. Debido a la expansión continua del universo, esa luz original, que en su momento era extraordinariamente energética, se ha estirado y enfriado progresivamente hasta convertirse en radiación de microondas, con una temperatura actual de apenas 2.7 grados sobre el cero absoluto. Es literalmente la imagen más antigua que existe del universo, una fotografía térmica de cómo era el cosmos cuando tenía menos de 400.000 años de edad, presente uniformemente en cada dirección hacia la que apuntes cualquier instrumento sensible, en cualquier lugar del planeta. Penzias y Wilson no habían encontrado un defecto técnico en su antena. Habían encontrado, sin buscarlo intencionalmente, una prueba observacional directa y contundente de que el universo efectivamente tuvo un origen específico en el tiempo, en un momento que llamamos Big Bang. En 1978 recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física por este descubrimiento, uno de los pocos casos en la historia de la ciencia donde el reconocimiento más alto posible llegó como resultado directo de un accidente experimental, no de una búsqueda teórica deliberada. ¿Por qué México y Chile siguen estudiando esa misma señal hoy? Y aquí está la conexión directa con nuestra región, que pocas veces se cuenta junto con esta historia. En el extinto volcán Sierra Negra, junto al Pico de Orizaba, en el estado de Puebla, México, se construyó entre 2001 y 2010 el Gran Telescopio Milimétrico, uno de los radiotelescopios de antena única, más grandes y sensibles del mundo en su categoría. Entre los fenómenos cósmicos que este telescopio mexicano investiga activamente, se encuentra precisamente la misma radiación de fondo en microondas que Penzias y Wilson descubrieron por accidente hace 6 décadas. Al mismo tiempo, en el desierto de Atacama, en Chile, una de las regiones con la atmósfera más seca y los cielos más despejados del planeta, se ha consolidado como sede de algunos de los proyectos de investigación más avanzados del mundo dedicados específicamente a estudiar esta radiación con un nivel de detalle imposible de lograr en la década de 1960. Instrumentos como el Telescopio de Cosmología de Atacama y el proyecto CLASS, liderado por la Universidad Johns Hopkins en colaboración internacional, analizan polarizaciones extremadamente sutiles dentro de esta misma señal, buscando evidencia de los primerísimos instantes posteriores al Big Bang. Lo que en 1964 era un ruido molesto que parecía causado por excremento de palomas, hoy es estudiado con una precisión instrumental tan extraordinaria, desde instalaciones ubicadas en territorio mexicano y chileno, que los científicos esperan poder detectar variaciones de temperatura en esa radiación tan diminutas que podrían revelar información sobre fenómenos físicos ocurridos en una fracción de segundo después del origen mismo del universo. Un académico de la Universidad Católica de Chile lo expresó con precisión. El desarrollo tecnológico actual para descifrar esta señal podría llegar a modificar paradigmas fundamentales de la física, abriendo el camino hacia una reinterpretación completa de cómo entendemos el cosmos. 5. La lección detrás de la historia. El valor del accidente bien observado.
Hay una lección profunda escondida en esta historia que va más allá de la astronomía y que aplica a cómo avanza la ciencia en general. Penzias y Wilson no estaban buscando confirmar el Big Bang. No tenían ninguna hipótesis cosmológica en mente cuando comenzaron su trabajo. Estaban simplemente intentando hacer bien su trabajo técnico de calibración de una antena y se negaron a ignorar un dato anómalo que no encajaba con sus expectativas iniciales. La diferencia crucial entre un descubrimiento accidental que cambia la historia de la ciencia y un simple error técnico que se descarta sin más está precisamente en la disposición a investigar exhaustivamente lo inesperado, en lugar de simplemente atribuirlo a la primera explicación conveniente disponible, en este caso, excremento de palomas, y continuar sin cuestionarlo más profundamente. Esa misma actitud de curiosidad rigurosa frente a lo inesperado es exactamente la que mantiene operando, 6 décadas después, telescopios en los volcanes de México y los desiertos de Chile, todavía extrayendo nueva información de la misma señal que un día fue confundida con un problema de limpieza de antena. La ciencia, en su forma más honesta, no es solamente confirmar lo que ya esperabas encontrar. Es, muchas veces, prestarle atención genuina a lo que no tiene sentido todavía, hasta que finalmente lo tiene. 2 científicos pasaron meses intentando eliminar un ruido molesto de su antena, llegando incluso a culpar a un par de palomas. Lo que habían encontrado sin saberlo era el eco térmico residual del momento exacto en que nació el universo entero, hace 13.800 millones de años. Ese descubrimiento les dio el Premio Nobel de Física, y la misma señal que confundieron con excremento de aves sigue siendo estudiada hoy, con tecnología extraordinariamente más avanzada, desde un volcán en Puebla, México, y desde el desierto más árido del planeta, en el norte de Chile. La próxima vez que algo no funcione como esperabas, que aparezca un ruido molesto, un error que no logras explicar del todo, recuerda esta historia. A veces, el problema técnico más frustrante que enfrentas no es un error que hay que eliminar. Es un descubrimiento que todavía no sabes que estás teniendo. Si esta historia te hizo ver los errores de forma diferente, suscríbete y activa la campana. La próxima semana, en No lo sabías, exploramos otro caso real fascinante. ¿Por qué tu cerebro puede generar recuerdos completos de eventos que nunca ocurrieron? Y cómo esto ha cambiado juicios completos en tribunales de nuestra región. ¿Conocías esta historia de Penzias y Wilson? Cuéntame en los comentarios qué parte te pareció más sorprendente. Nos vemos la próxima semana en No lo sabías.